señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción de recibir en esta tribuna al presidente de Matarromera, don Carlos Moro. Su empresa ha sido designada recientemente dentro de la convocatoria de Premios Alimentos de España, el premio a la mejor empresa agroalimentaria. Le va a presentar, y este es un honor para nosotros, el ministro del ramo, don Miguel Arias Cañete. La tribuna es suya. Señor vicepresidente del Senado, señor secretario de Estado para la Unión Europea, señor secretario general de Agricultura, señoras y señores. Quiero, en primer lugar, agradecerle a José Luis Rodríguez su invitación para hacer la presentación de una persona por la que tengo el mayor aprecio, don Carlos Moro. Y debo reconocer que a primera vista podría parecer una tarea sencilla, porque son conocidos los muy numerosos títulos de Carlos y todos los cargos que ha tenido en su brillante carrera. Pero Carlos tiene más complejidad y la presentación es por eso algo más difícil. Carlos ha sido siempre un hombre ligado a la tierra, a la que le gusta sentir en sus manos, y su vocación le viene de sus abuelos. Por tradición familiar es un enamorado de la agricultura. Y así pues, se hizo ingeniero agrónomo, pero como es enormemente capaz, no contento con ello, se doctoró en enología y viticultura, se diplomó en economía de la empresa y de la pequeña y mediana empresa, completó su formación con un máster en tecnología de la información y las comunicaciones y además pertenece al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado y al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnología de la Información. Claro, con semejante bagaje teórico, pues su trayectoria profesional necesariamente ha sido variada y brillante, comenzando precisamente por el Ministerio de Agricultura, donde ejerció como ingeniero en la entonces llamada Dirección General de Industrias Agrarias. Desempeñó también el cargo de adjunto al secretario general de la Federación de Industrias y Bebidas y también trabajó como experto agroindustrial en la FAO. Fue secretario general de la Asociación Técnica de Constructores de Material Aeronáutico, y se apartó algo de la tierra, siendo responsable de la industria aeronáutica en el Ministerio de Industria y miembro del Comité Intergubernamental del BUS. Actualmente es miembro del Centro Tecnológico Artif, de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid, de la Cámara Hispano-Alemana, director del proyecto de I+D Wine Panel Taste y fundador de la Asociación de Aceites del Duero, entre otros muchos cargos. Pero su auténtica pasión es la viticultura y el vino. Sus antepasados fueron pioneros en la plantación de viñedos en Olivares y Valbuena del Duero, en una zona en que los monjes cistercienses del monasterio de Valbuena supieron mantener la esencia de la cultura del vino. Por ello, en 1988 tomó una decisión personal y profesional decisiva en su vida. Fundó la bodega Matarromera, desde la humildad y de la sencillez que evoca su nombre, una mezcla de la palabra mata, que refleja el enraizamiento con la tierra y la memoria de los tiempos transcurridos, y la palabra romero, que tiene un aroma identificador del campo vallesoletano. Tras esa bodega ha creado otras 6, en el marco de 4 denominaciones de origen que tienen como eje vertebrador el Duero, río que al decir de Machado cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla. Su visión empresarial es global y se asienta en un código de valores que defiende con pasión siempre. Dice siempre don Carlos Moro que si no pusiera pasión en las cosas, nunca le saldrían como quiere. Tiene pasión por la vida y por el trabajo y ha puesto hasta ese nombre a uno de sus vinos. Cuida la naturaleza con decisión, como su admirado Miguel Delibes, velando porque sus empresas cumplan con la función de asistir a la agricultura, manteniéndola viva y consolidando sus raíces más sólidas. Y por ello es un firme partidario de proteger el medio ambiente, tanto en los aspectos de producción como de elaboración.
Sus bodegas son un ejemplo de sostenibilidad, con un aprovechamiento modélico del agua, un uso avanzado de energías renovables y un impacto ambiental mínimo. Y además, su apuesta por la investigación es clara, realizándola en condiciones difíciles desde un ámbito rural, lo que le confiere aún más valor. Lo ha hecho creando en Mina Cero y en Mina Sin, los conocidos vinos sin alcohol, en la planta de construcción molecular más importante del mundo, situada en Valbuena de Duero. Y además se ha diversificado hacia otros sectores como el aceite e incluso la alta cosmética. Todo ello a través de una intensa labor de esmero, de dedicación y excelencia y con mucha eficacia en la organización. Un trabajo bien hecho que ha merecido muchos premios, tanto a la innovación como a las acciones de compromiso con el medio ambiente, entre ellos el Premio Alimentos de España a la Industria Alimentaria concedido por el Ministerio en 2011. Un trabajo arraigado en la misión y visión que marca el rumbo de su grupo, ser marca de referencia global en el panorama internacional, pero sin olvidarse de los orígenes. Pionero también en acciones dedicadas a la cultura del vino y al enoturismo, Carlos Moro es un ejemplo del emprendedor capaz de ampliar los horizontes de una pequeña gran empresa. Afirma que el vino da sentido a su vida, vida que nació en la añada del 53, como a él le gusta comentar, y a fe que debió ser una buena añada, porque en su Valladolid natal ocurrieron dos hechos que, como amante de las acciones de equipo y de la buena organización que es, me permito recordarle. Él practica deportes, fútbol en particular, y sabrá que en la temporada 53 y 54 el Real Valladolid fue capaz de ganar al que sería campeón de Liga, el Real Madrid, tanto en Zorrilla 4-3 como en el Bernabéu 1-2. Y era el Madrid de Di Stéfano, de Molowny y de Gento, toda una hazaña. Y en el año 53, de excelente añada, salió de las instalaciones de Fasa Renault el único coche que ha sido declarado bien de interés cultural en Castilla y León, el modesto Renault 4x4, que hizo las alegrías de muchas familias en aquella época. Dejo, por lo tanto, ya, querido Carlos, que nos descorches hoy de nuevo el excelente vino de tus palabras. Muchas gracias. Excelentísimo señor ministro, presidente de las Cortes, autoridades, amigos todos. Muy buenos días y muchas gracias por su asistencia. Quiero empezar agradeciendo, en primer lugar, las palabras enormemente cariñosas del ministro Arias Cañete, por el cariño, por la cercanía de las mismas y por su presencia en este acto, lo que para mí es un enorme motivo de orgullo. También quisiera agradecer a José Luis Rodríguez, felizmente recuperado de sus pequeñas incidencias, y a todo el equipo de Nueva Economía Forum por haber considerado como ponente en este foro que se ha convertido en la referencia del sector en el país. Como todos ustedes saben, intervenir en el Foro Europa es un ejercicio de enorme responsabilidad por la entidad y el enorme prestigio de todos y cada uno de los que en los últimos años han venido ocupando este atril. Dicho esto, me gustaría compartir con todos ustedes una serie de impresiones y pensamientos que, desde mi humilde perspectiva, tienen mayor incidencia en las empresas y en la sociedad actual. Acabamos de finalizar un año 2012 con datos económicamente que no han sido buenos, podríamos decir que han sido malos. Aunque este inicio de 2013 alumbre algunas referencias de mayor optimismo. No quiero detenerme en analizar ningún tipo de indicador económico, pero sí quiero decir unos minutos a tratar de contarles algunas impresiones desde la perspectiva de la empresa. Como acaban de escuchar en las palabras del ministro, mi ocupación actual se centra fundamentalmente, aunque no de manera exclusiva, en nuestras empresas, en el mundo del vino y en la agroalimentación. El grupo empresarial que me honra presidir, Matarromera, es una empresa familiar que día a día se encuentra con las mismas dificultades y los mismos retos que la mayoría del entramado empresarial español.
Es por ello que nuestras inquietudes sean muy similares a las de cualquier otra compañía del mismo u otro sector de actividad. En el desarrollo de algunas de estas ideas me es obligado a hablar de internacionalización y mundo global, de sostenibilidad, medio ambiente y naturaleza, y mucho más en estos sectores que nos ocupan, absolutamente ligados al campo, a la naturaleza, al entorno, de la investigación, desarrollo e innovación, así como del mundo digital, que cada día nos penetra y nos envuelve, y del diálogo permanente con el consumidor en la búsqueda y simplificación de ese diálogo. Pero no se puede abordar con seriedad un análisis de la empresa si no miramos hacia adentro y analizamos si está focalizada en sus objetivos y si acierta con la eficacia, con la cualificación y formación de las personas y en el mundo del conocimiento. Hay que saber si somos capaces de fomentar la actitud de toda la organización y de cada una de las personas que la integran, así como del equipo, de la dirección de la misma, o los cambios de paradigma productivo que se están operando casi semana a semana y que hacen que para buscar la virtud sea la necesidad del cambio de adaptación permanente y que ello influye en la infraestructura, en la logística, en el transporte y en casi cada uno de los elementos de la empresa. Por último, si no dotamos de unos valores de ética a nuestras empresas y adoptamos un auténtico código de valores, una actitud hacia la sincera responsabilidad empresarial en beneficio de la sociedad, nada de lo anterior tendrá el sentido y el valor que buscamos. Ya sé que son muchos más los puntos y los temas que quedarán en el tintero, pero ni siquiera estos podremos tratarlos en la profundidad que merecen en esta concisa exposición. Hablando del mundo global y de la internacionalización, escuchamos a diario que la salida de esta interminable crisis pasa irremediablemente por la exportación, por convertir nuestras empresas españolas en entidades con potencial, red, capacidad y tamaño suficiente como para vender fuera todo lo que aquí somos capaces de producir con calidad y eficiencia. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, pienso yo. Detectadas las carencias, pongámonos manos a la obra. Permítame que en un foro de estas características exhiba una posición y un pensamiento a veces más autocrítico que complaciente conmigo mismo, con nuestras empresas también, ¿no? Las causas o las razones de la falta de presencia de nuestras marcas y productos en el exterior, en primer lugar, es nuestra. Coincidirán conmigo en que no es extraño encontrar muchas compañías que carecen de una estrategia definida y de una estructura que les permita afrontar los enormes retos, sobre todo las pequeñas y medianas. Y que coincidan conmigo que estas compañías carecen muchas veces de una estrategia definida y de una estructura que les permita afrontar esos retos. Hoy tenemos por delante de 222.987 empresas que exportan, menos de la tercera parte lo hacen regularmente, 37.000 nada más. Y solo las grandes logran una magnitud relevante. El 4% de las exportaciones de las empresas grandes corresponden al 86% del valor. Salvo casos concretos, resulta complicado encontrar empresas con una conciencia internacional, es decir, con una estrategia definida, clara y decidida de apuesta sin fisuras por el mundo global en el que vivimos y trabajamos. Es necesario que de una vez por todas nos demos cuenta de que la expansión de nuestras ventas está en el todo y no en la pequeña parte, que es nuestro rival del mercado, que no es el que tenemos en la acera de enfrente, sino aquellos que hoy por hoy se encuentran en países importantes, con unos ratios de productividad y eficiencia muchas veces mayores que los nuestros, y que solo la calidad, el buen producto, nos permitirá acceder a esos difíciles mercados. La importancia estratégica del sector de la alimentación y bebidas está fuera de toda duda. Constituye uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, con una marcada actividad innovadora y una apuesta constante por la calidad y la seguridad alimentaria. En este sector representa el 7,8% del PIB nacional y genera 1,8 millones de puestos de trabajo, es decir, más del 10% del empleo de toda España. También es vital en el comercio exterior y está actuando como factor de equilibrio en la balanza comercial, exportando por valor de 27.900 millones de euros, el 13% del total de las exportaciones de bienes de España y con un superávit comercial de 5.500 millones de euros. Dicho esto, es necesario
seguir ahondando en una imagen de país serio, responsable, que practica un desarrollo sostenible y defiende sus intereses y propuestas especialmente en la Unión Europea, pero también en todos aquellos foros y mercados de mayor influencia para nuestro desarrollo económico. Nuestra alimentación posee de forma generalizada una imagen de excelencia fuera de nuestras fronteras, y en este sentido los alimentos españoles son embajadores extraordinarios, ya que la reputación y el prestigio son factores estratégicos para competir en los mercados exteriores y globales. La internacionalización es una política de Estado y se debe de hacer más por la marca de España. El Grupo de Trabajo para la Internacionalización del Sector Agroalimentario tiene un duro trabajo por delante, pero también las empresas somos responsables de abrir mercado y defender la calidad de nuestros productos con la exigencia de la demanda. Resulta prioritario, al mismo tiempo, tomar conciencia de que Europa, a pesar de las dificultades, no deja de ser nuestro mercado interno. Es un concepto importante porque todavía pensamos que exportamos. No, estamos en el mercado interno cuando hablamos de Europa. Y esa no conceptualización nos lleva a veces a la no concienciación de la realidad y de las posibilidades. Es necesario que nos demos cuenta, por fin, de que es imprescindible tener una vocación exportadora basada en una posición estratégica y no solo coyuntural, y la creación de redes comerciales establecidas y un equipo bien formado, con capacidad de sacrificio, trabajo, análisis y resolución de los problemas múltiples cuando uno se enfrenta a la exportación desde una posición de una pequeña empresa, con dominio de idiomas, y no hablo solo del inglés, nuestro gran déficit con respecto al resto del mundo. El Instituto de Empresa Familiar ha elaborado un estupendo informe que, con sus 40 medidas, establece lo que considera necesario para mejorar todo el sistema y, por tanto, no voy a repetir aquí, simplemente asumir la mayor parte de ellas. Estos son solo algunos de los problemas más acuciantes de nuestras empresas. Y digo bien de nuestras empresas porque, reitero, la idea de la necesidad que primero quitarnos la viga de nuestro ojo antes de ver motas de polvo en los ajenos. Citando a Marcel Proust, el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Una vez apuntados, conocidos e incluso experimentados todos estos problemas comunes a un porcentaje significativo de las empresas españolas, es necesario trabajar en búsqueda de soluciones. En primer lugar, considero imprescindible que, dada la situación actual y a pesar de la complejidad, la falta de crédito y del desgaste de las empresas que estamos sufriendo, las compañías apuesten por mantener las inversiones. Solo así será posible alcanzar metas y objetivos concretos. Por ello, resulta indispensable que de nuevo vuelva a fluir el crédito, que las empresas puedan acceder de una manera razonable a un apoyo que en los últimos meses se ha convertido poco menos que en una quimera, particularmente para las pymes. Sin ello, las posibilidades de crecimiento o incluso de supervivencia del entramado empresarial español se reducen de manera considerable. También es imprescindible potenciar, de una vez por todas, con seriedad y con una estrategia clara y definida, la marca país. España es un país fantástico, con miles de razones, motivos y recursos para crecer e invertir. Pero, desgraciadamente, no sabemos vendernos y lo intentamos de forma individual y a veces desperdigada. Les podría hablar durante horas de los problemas que un pequeño o mediano empresario tiene cuando camina por el mundo en dos distintos países. Nosotros estamos en 80 países en este momento y tenemos que digamos, superar muchos elementos, ¿no? Tenemos el sector bodegero español, que a la hora de cualificar sus vinos en el exterior, España posee sin duda los mejores vinos del mundo, sin duda. Por tierra, por clima, por uva, por historia y por conocimiento enológico, nuestros vinos están en la vanguardia del sector vitivinícola mundial. Lo dice el Grupo Parker, no lo digo yo, que en sus 12 Parker's Predict Future dice que en el sexto concretamente, Spain will be the star. Esto hay que aprovecharlo, o sea, no podemos dejar que quede solo en unas bonitas palabras y no se traduzca en una facturación y en una penetración en las redes de comercialización y en las mesas de todos los países. Sin embargo, esa calidad excelente no se corresponde con lo que en líneas generales el mercado percibe de nuestros vinos, es decir, vinos muy económicos con una calidad solo aceptable. Si queremos proclamar y difundir la calidad y la excelencia de nuestros productos,
Es necesario unificar criterios, que todos vayamos de la mano y que todos rememos en la misma dirección. Resulta extraordinariamente desolador contemplar cómo en el sector agroalimentario las empresas, consejos reguladores o regiones van cada vez por un lado, de manera individual, a vender sus productos a cualquier país en cualquier momento y con cualquier discrecionalidad. Y como ejemplo, a países como a China o Estados Unidos, países grandes en las que es difícil percibir las minoritarias regiones vitivinícolas sin una cobertura de una imagen país, ¿no? O Estados Unidos, lo que se traduce en acciones con un éxito y una productividad mínima y un coste desaforado para el rendimiento. Ser pequeños y hacer la guerra por nuestra cuenta, de forma unitaria, carece de todo sentido y difícilmente tendrá éxito. En ocasiones concretas contemplamos, no sin cierta envidia, la manera en la que empresarios de otros países trabajan unidos en la consecución de sus objetivos comerciales y como una opción única, fuerte y concertada a nivel de Estado, acompañada y acompañando y arropada y arropando esos objetivos. Den un paseo por Nueva York y vean el gran centro de exposición y, por supuesto, de venta de productos italianos, Italy. ¿Cómo solventar el problema o cómo aplicar este modelo? La pregunta puede ser fácil. La respuesta, evidentemente, no. Vivimos en un país excesivamente atomizado, donde en ocasiones los árboles, en forma de intereses a corto plazo, nos impiden ver el bosque de la globalización y del éxito. Puede ser fácil para las empresas pedir a la Administración que solucione los problemas, pero creo que no sería por sí mismo con ello solo efectivo. Caer en la autocomplacencia y pensar que la marca España no vende en el exterior por culpa de la hipotética falta de consenso político es un error garrafal, en el que desgraciadamente muchos terminan cayendo. Considero que nadie tiene una varita mágica para resolver los problemas y es por ello que se antoja imprescindible una colaboración público-privada que afiance una relación en ocasiones excesivamente maltrecha. Y además una confabulación de la sociedad. En cada acto político, empresarial, deportivo, cultural o social y cualquier otra ocasión o momento en el exterior, todos debemos apurar el apoyo de nuestros fantásticos productos españoles. Es evidente que los deberes los tenemos que hacer, en primer lugar, las propias empresas. Somos los primeros interesados en que nuestros productos se vendan en el exterior y, por tanto, nuestra es la responsabilidad de canalizar los esfuerzos para revertir una situación que hoy por hoy dista mucho de ser la ideal. A la Administración, eso sí, debemos exigirle una mayor agilidad y simplificación de unidades, estructura y burocracia y una mayor unidad de criterio en aspectos esenciales de inversión y promoción de la nueva marca España y en la ejecución real y práctica de cada una de las políticas de actuación. También sería deseable una mayor colaboración en la reducción e incluso eliminación de las tasas y aranceles para operar en según qué territorios, trazando acuerdos entre España, ahora entre la Unión Europea y el resto de los países. Algunos países como Brasil, como China, como Estados Unidos, como Centroamérica, como India, Corea o América Latina son algunos ejemplos en los que nuestra desventaja competitiva vía aranceles es palmaria respecto a los productores del Nuevo Mundo. ¿Para qué? De esta manera compitamos con nuestros colegas de otros países en igualdad de condiciones. Los acuerdos de Mercosur, NAFTA, bilaterales con muchos países asiáticos, latinoamericanos, etcétera, competidores en el sector alimentario, con nuestros productos son mucho más beneficiosos que los propios de la Unión Europea tienen con esos países. Como conclusión, y sin querer dar lecciones a nadie de ningún tipo, hagamos los deberes entre todos. Que las empresas realicen el esfuerzo de comprender las verdaderas razones que nos han llevado a esta situación y trabajen para paliar, en la medida de lo posible, un cambio de rumbo tan necesario como obligatorio. Y que la Administración sepa escuchar las prioridades de un sector privado que lo único que quiere, lo único que queremos, es seguir creando empleo y riqueza y contribuir a que la marca España sea por fin un emblema del que sentirnos profundamente orgullosos. Unas palabras en torno al vino, que ha sido uno de los productos estrella en el conjunto de las exportaciones en los últimos años, al pasar de 15,6 millones de hectolitros en 2009 a 22,3 millones de hectolitros hasta 2012, pero fundamentalmente por volumen de exportaciones, de graneles baratos.
a una media de 0,32 euros litro, algo más de la mitad de todas las ventas fuera de España. Los datos son palmarios por sí mismos. Sin embargo, la tendencia de las exportaciones de estos productos refleja en los últimos meses una caída drástica en los mercados de demanda. La caída de la asistencia y una campaña de producción corta ha elevado los precios y el mercado rechaza ese incremento del valor del producto en cuanto el producto no está cualificado y únicamente está compitiendo vía precios. Eso debe de hacer que nos decidamos por un cambio de modelo, ya que la exportación de vinos embotellados de calidad crece en volumen de ventas y resiste en precios y además contribuye a crear la marca país. Cambiando de tercio y pasando a la sostenibilidad y medio ambiente, una de las muchas fortalezas que puede acumular España y las empresas españolas, y de forma mucho más específica a las de la agricultura y las industrias agroalimentarias, es el territorio. Y este territorio, por fortuna, todavía lo tenemos muy cuidado. Por ello es importantísimo mantenerlo y transmitirlo como responsabilidad hacia el futuro, pero a su vez convertirlo en fuente de valor y en creación de riqueza. Hay que hablar de aprovechamiento de materias primas, de su producción respetuosa con el entorno, pero además con un aprovechamiento económico de la misma. Tenemos campo y caza natural, tenemos naturaleza y biomasa, tenemos paisaje y capacidad turística, tenemos biomasa para fomentar el uso como energía, tenemos luz y sol, y eso hay que aprovecharlo, y todavía tenemos agua que tenemos que utilizar mejor y manejar mejor. Y todo ello es fuente de actividad económica, integrada en la empresa o generador de nuevas empresas y de nuevas actividades industriales o de turismo y de servicios. Acabo de venir recientemente de un país pequeño como es Costa Rica. Es maravilloso cómo un país que no tiene otros recursos, ni siquiera históricos, ni siquiera de materias primas, ha logrado establecer su marca de calidad en la naturaleza y en la sostenibilidad, y está haciendo que allí fluya un turismo de altura y de valor. Yo creo que España puede ser, no sé, el lugar de atracción del turismo de naturaleza en Europa, ¿no? Matarromera apostó por ello desde el principio. Por supuesto que hay mucho más que hacer, muchísimo más, pero aquí nos sentimos orgullosos de cuidar donde estamos y donde cultivamos y generar recursos económicos y ayudar a reducir la dependencia y altísima factura de importaciones de productos energéticos. Dos palabras sobre investigación y desarrollo. No voy a reiterar aquí lo que ya fue una conferencia pronunciada por mí en el Foro de Investigación hace un año, pero no es posible hablar de empresa hoy en día si no hablamos de su actitud por la investigación, el desarrollo y la innovación. El que no lo haga está perdido. El que no lo practique no tiene futuro. No es una opción, es una necesidad. Hay una frase de Stephen Wright que dice: cuanto antes te quedes atrasado, más vas a tardar en ponerte al día. Es claro que los países con un alto nivel de desarrollo han tenido siempre un importante soporte en el desarrollo tecnológico y en la innovación. Galbraith lo expresa muy bien en su Historia Económica y en otros muchos más autores, ¿no? La apuesta por la investigación hasta hace algún tiempo se basaba mucho en individualidades que creaban un espacio en su entorno o bien en el peso de la acción de los estados o de las administraciones. La facilitación del acceso a la información e investigación, la necesidad de aplicación cada vez más inmediata en la sociedad y los intermediarios empresariales que lo tienen que hacer posible, hace que esto se haya abierto de forma sustancial. Hoy día las empresas deben jugar el papel importante en el fomento y la práctica de la investigación y desarrollo, sin ninguna duda y exclusión, de forma casi diaria en la innovación de las mismas. Pero además la orientación de la política de investigación tiene que ir cada vez más ligada a los futuros usos para la sociedad y sus vehiculizadores, que son las empresas. Por supuesto, la sanidad, la cultura, etcétera, pero de forma práctica y general las empresas. Y además estas deben jugar un papel cada vez mayor en la definición de esas políticas y muy particularmente en el enlace con el mundo de investigación universitaria y sus institutos privados y derivados. El grupo Bacfeo, que surge de los autores de una estupenda publicación de AENOR sobre la tecnología en la empresa, defiende también esa vehiculización como elemento de pensamiento de la I+D, como un fuerte enfoque en la empresa y desde la empresa y sus aplicaciones. En la apuesta por la I+D+I y su concreción práctica tendremos parte de la solución para el futuro.
Y no corren buenos tiempos. Los datos estadísticos y los presupuestos conocidos de administraciones públicas no nos hacen ser muy optimistas al respecto. Pero ante ello la empresa tiene que seguir ejerciendo al máximo en la innovación, porque es búsqueda necesaria de productividad en todo lo necesario, en desarrollos tecnológicos y en un nivel estratégico acorde a sus capacidades y posibilidades en la investigación o en la investigación compartida. Y la Administración debe promover muchísimo y promover más los potenciales usos que nos vienen por delante. Estamos ante la definición del programa marco del Horizonte 2020 en la Unión Europea. Estamos ante un nuevo reglamento del desarrollo de la PAC. Se están creando nuevas organizaciones que en Europa van muchísimo más avanzadas que nosotros, como son los EIPs, ¿no?, las Asociaciones Europeas de Innovación, o los KICs, las Comunidades para el Conocimiento e Investigación, y tenemos que ponernos al día rápidamente, porque es que si no vamos a estar en el retraso de la captura de los fondos que se van a generar de forma mucho más sofisticada que en el pasado. Y créanme que esto algo conozco de mis épocas de la Administración. El mundo es complejo y sofisticado, y como no estemos muy coaligados a Administración y empresas, a Administración y organizaciones de promoción de la investigación, etcétera, pues perderemos por lo menos tiempo en acceder a ellas. Decía Alan Kay que la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Y el que lo hace en parámetros empresariales es el que estará presente en el futuro. No somos ajenos en nuestra empresa a estos valores. Al igual que Steve Jobs, la innovación es lo que distingue al líder de sus seguidores. Y el vino sin alcohol, el EMINA 00, es uno de nuestros ejemplos de ello. Hemos liderado a nivel mundial la tecnología y a nivel institucional su implantación y apertura de nuevas vías de producción agrícola y uso alimentario y exportador. Hablar en la empresa de digitalización es algo consustancial con las necesidades presentes. Bastante ligado a lo anterior, pero con su implicación propia, está todo lo llamado por Peter Hinsen el mundo digital. No solo es importante para la creación de múltiples negocios, y no trataré este tema con sus múltiples ejemplos, Apple, Microsoft, Google, etc. Es que en nuestras pequeñas y medianas empresas agrícolas, alimentarias, la digitalización deviene un factor de competitividad inexcusable. Al igual que lo anterior, esto no es una opción, es una imperiosa necesidad que tiene que tomarse antes que después. La revolución que supone desde Balbuena de Duero hacer todas las funciones de interrelación con todo el mundo es maravillosamente genial, y hoy es posible. Y la posibilidad de utilizarlas nos sitúa en el nivel de competitividad con el resto del mundo y prácticamente en igualdad de condiciones. Con cualquier terminal de acceso a Internet, con los iPhone, iPad, etcétera, se accede al universo de la información, la comunicación y el comercio, desde informaciones meteorológicas que ayuden a planificar tareas agrícolas, a la SIGPAC, con todas las parcelas descritas, el catastro, u otras más sofisticadas, como acceso a gestoras de mapas, de bases de información, de fertilizantes, de fitosanitarios o sobre enfermedades de cultivo. Todo ello en tiempo real. Y desde la cabina del tractor, o del coche, o del todoterreno, o a vender cosméticos desde Balbuena del Duero en cualquier parte del mundo. Y la aplicación de la robótica y control de procesos por la automática nos hace posible refrendar los procesos de eficiencia, la calidad, el control de calidad, la seguridad alimentaria. Decía Benjamín Disraeli que, por lo general, el hombre que tiene más éxito en la vida es el hombre que tiene mejor información. Pero hoy día queda pequeño este aserto, porque hoy día tiene que tener el hombre, la empresa y el ciudadano la mejor comunicación y la mejor conexión con el cliente, y esta cada vez más es digital. La eclosión de los medios y formas de las redes sociales, de todo este mundo en ciernes, es fundamental para la empresa. Y hago especial hincapié porque ahora, en nuestras empresas agrícolas y de alimentación, o de cosméticos o biotecnología, en pleno campo, nos sitúa con el mismo alcance que los demás. Abre el camino a otras muchas empresas que puedan estar ejerciendo de igual o mejor manera, o otras muchas que puedan hacerlo. Otra vez más, los ratios de utilización, aplicación y extensión en nuestras pequeñas y medianas empresas españolas sigue siendo muy inferior a los de los países equivalentes en su desarrollo. Y esto tiene que salvarse. Necesitamos la utilización inteligente, formada y profunda de personas y responsables en esta materia.
cuando en Emina, del grupo Matarromera, se tomó como referencia o modelo para todo el proyecto de sistemas de información y trazabilidad por parte de Microsoft, Intel, Telefónica y Banesto, no pudimos tener mejor ayuda y bendición. Porque aunque la actitud existía, la puesta en práctica y materialización es lo que define el interés, el valor de la empresa. Y aquello nos supuso un salto para poder intentar mantener a la larga la carrera hacia la búsqueda de la eficiencia digital. Tenía pensado desarrollar el punto de excelencia y calidad, pero que no por manido deja de ser crucial para jugar en el mundo global, mucho más en el sector alimentario y mucho más en el sector de los vinos. En un mundo internacionalizado, con una apuesta digital más fuerte que la nuestra en muchos casos y con una capacidad de acceso al mercado mejor que la nuestra, no hay otra alternativa que la apuesta por la excelencia. Y en todos los casos y en todos los productos. Los tenemos fantásticos, pero nos falta en general algunos elementos y algunas verificaciones y constancias para que auténticamente sea nominable y reconocible. Nosotros la buscamos denodadamente, pero no está. Hay que ejercerla y mimarla siempre y cuidarla. El acceso al consumidor y la simplificación de la cadena alimentaria deviene cada vez más importante. Es consabido el coste tan elevado de la transmisión del valor y del producto desde el origen de la tierra hasta el consumidor final. Este concepto, que parece muy genérico, aquí presentado de forma muy somera, quiere decir que tenemos que buscar los caminos para llegar al consumidor de forma más directa, más fácil y más eficiente, para conseguir mejores condiciones para el productor y asimismo, y hoy es posible, para el consumidor. No voy a dejar de hablar de la integración alimentaria, que es algo que me interesa y que me preocupa desde mis épocas de los años 70, que trabajaba en el Ministerio o en FIAP, y como empresa vitivinícola integradora desde la tierra, la viña, hasta el consumidor final, allá donde esté en cualquier parte del mundo. Pero hoy me parece que es una quimera potencialmente alcanzable. Hoy día contamos con medios y condiciones muy avanzadas que permiten que un producto que se produce y transforma en cualquier parte de España o en el mundo pueda ser adquirido de forma fácil y sencilla o incluso directa por cualquier consumidor en tu país o en otro. Hay algunas restricciones del sector alimentario, como la atomización y la constitución por empresas de un muy pequeño tamaño. El sector de la distribución alimentaria se divide tradicionalmente en tradicional y moderno. El segundo de ellos muy concentrado y por ello con una gran capacidad de compra y de imposición de condiciones. Y esto es algo que hay que equilibrar y mejorar, pero en ello ya está el ministro con su proyecto de ley, que seguro que va a ayudar en esta materia. Ante todo ello, emergen unas posibilidades de logística y transportes nunca antes conocidas y extendidas. Hoy es posible movilizar mercancía de forma ágil y segura a cualquier parte de nuestro país, continente o a todo el mundo, y las barreras geográficas se reducen. Un ejemplo de todo ello es que hemos llevado otra empresa del grupo en otro sector completamente distinto, como es Esdor Cosméticos, nacida de la investigación, estimulada por el desarrollo de un producto novedoso a nivel mundial, creado desde un pequeño entorno rural y distribuido a numerosos países del mundo y también por comercio electrónico, tanto en Europa como en nuestro comercio electrónico, en nuestra empresa de Estados Unidos. La explosión de las redes de comunicación social, de Internet, etcétera, etcétera, pueden romper barreras de monopolio de la detentación de los vehículos de la información. La publicidad queda matizada en su influencia por la multiplicidad de vectores de comunicación. Y al lado de ello comienzan a surgir nuevas formas ligadas al mundo digital, como son todos los sistemas de venta por Internet, tiendas online, sus distintas variantes y formas de concebirle, pero indefectiblemente ganando cuota de mercado progresiva y rápidamente. No puedo dejar pasar por alto la mirada intrínseca de nuestras empresas hacia nosotros mismos. Hay elementos que si no realizamos una auténtica reingeniería de conceptos y de procesos, no podremos sobrevivir al tsunami de los tiempos. Algunos de ellos son la focalización en la eficacia, la cualificación y la formación, el mundo del conocimiento, el fomento de la actitud positiva y proactiva, el equipo y la organización, los cambios de parámetros de producción, la logística y el transporte. No hay tiempo, no descuiden, no voy a desarrollarlos, no hay tiempo para detenerme.
pero desde Matarromera estamos muy preocupados y ocupados en revisar y alinear con los tiempos actuales de evolución de la sociedad y la problemática presente de esta sociedad. Quizá Enrique Beotas, en su libro Las raíces de un sueño, sobre mi persona, pueda abordar la filosofía en profundidad que me mueve en todo este sentido. Pero no quiero dejar de concluir esta charla sin hablar de lo que también es fundamental para nuestro entorno, como es la responsabilidad social empresarial. En todo el mundo, en todas las épocas, pero en esta que nos ha tocado vivir, todos somos interdependientes de todo, social, geográfica, culturalmente y, por supuesto, profesionalmente. Además, hay que tener una mayor conceptualización de la empresa como un vehículo para generar satisfacción y bienestar de los individuos y de todas las personas que intervienen a los que se dirige en la sociedad. En Matarromera consideramos un valor irrenunciable y creemos que tiene un ámbito de dimensión universal, o lo debería tener cuando estamos manejando temas como la sostenibilidad y el medio ambiente o la reducción de consumos de energía y la reducción de la huella de carbono de los productos, en los que, por cierto, el vino Emina fue el primer producto español que se realizó el cálculo de la huella de carbono y su impacto en el medio ambiente. El cambio climático debe ser una de nuestras preocupaciones. Debemos de hacer más con mayor intensidad y en menor tiempo. Falta compromiso obligatorio por parte de los países que suponen el mayor volumen de emisiones mundiales, pero al menos se han producido dos noticias positivas: el nuevo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto y la cita de París del 2015, para un posible acuerdo jurídicamente vinculante para todos los Estados. En Matarromera somos favorecedores, a través de nuestra política de responsabilidad social empresarial y de la Fundación Carlos Moro de Matarromera, de un compromiso ético, con actuaciones encaminadas a la calidad de vida, a la sostenibilidad, la comunidad, el medio ambiente, a nuestros propios empleados y a la sociedad en general. Tenemos muy claro que debemos adoptar una ambiciosa política de recuperación y reciclaje de nuestra actividad económica, así como creemos en la necesidad de una gestión inteligente del agua, un recurso escaso con la máxima innovación posible, conscientes de que se trata de un recurso que compromete, de que supone un duro esfuerzo empresarial y para ello es básico tener objetivos bien dimensionados. Pero es más, creemos que la ayuda a los trabajadores, empleados, sus familias y el apoyo de los menos favorecidos condiciona a derivar tiempos, rentas y esfuerzos a estos colectivos. Por eso creamos hace un año la Fundación, para completar lo que ya se venía haciendo en las empresas de nuestro grupo. Como expresaba Rita Levi-Montalcini, Nobel de Medicina recientemente fallecida y que vivió hasta los 103 años, la vida tiene valor si se dedica al mundo que nos rodea. Muchas gracias. Muchas gracias. Si les parece, vamos a comenzar las preguntas. Hay muchas. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. La primera de las preguntas, José Antonio Lobato dice: ¿cree usted que el Ministerio de Agricultura se dará prisa en transponer a la legislación española las normativas aprobadas ya por la Unión Europea que autorizan y regulan el vino sin alcohol y el bajo en alcohol? Javier Carro dice: felicitarle por la innovación del vino sin alcohol. ¿Cómo ha sido la acogida por el mercado nacional e internacional? Sí. Pues muchas gracias por la pregunta, porque es a veces es solo una de nuestras líneas de actividad, de todas las que tenemos, pero es importante porque ha causado un enorme impacto en la sociedad y en el mundo, ¿no? El vino sin alcohol, nuestro vinacero, ha venido a ocupar un nicho de mercado que estaba pendiente, que estaba vacío, así como existe la cerveza sin alcohol, como existen pues, las sidras sin alcohol y otros productos. En el vino había sido muy difícil. ¿Y por qué había sido difícil? Porque es sumamente difícil bajar un nivel de grados como 14 o 15 y porque es un producto muchísimo más complejo que los anteriores, con un entramado de elementos, de polifenoles, de antocianos, de oligoelementos difíciles. Pero la necesidad estaba ahí y el consumidor lo percibe que está ahí. Y hay muchos consumidores que nos llegan diariamente, diría que muchas consultas de nacional o exterior, preguntando y pidiendo este producto.
Claro, cuando a veces se analiza de una forma un tanto simplista, desde conceptos muy enraizados en conceptos tradicionales, puede parecer una transgresión. Bueno, yo siempre digo que no se preocupen, al ministro también le digo que no se preocupen, Matarromera lo vamos a dejar siempre igual, no sé, tranquilo, pueden tomarlo, Emina, pero esto complementa enormemente la gama de consumidores que lo pueden acceder a ello, con muchas de las cualidades. La única que no tiene es el alcohol, analíticamente también tiene sus diferencias. Por tanto, es un concepto que tampoco es ni siquiera, nosotros hemos hecho innovación, hemos sacado un producto con distintas condiciones, con nueva tecnología, pero que ya existía en el mundo, en Alemania se viene consumiendo desde hace decenas de años, ¿no? Pero yendo a la contestación, que no podía por menos hacer este prolegómeno, yo creo que es incipiente. Precisamente la OIV acaba, y aquí está el secretario general de la FEP, acaba de aprobar en el mes de mayo, junio pasado, la definición del concepto de vinos bajos en alcohol y vinos sin alcohol. Esto es un paso importante que varios países, entre ellos especialmente España, ha liderado. Y ha liderado, me consta, y me puede contradecir el ministro, con apoyo del sector empresarial y con apoyo también de la Administración, para definir este concepto, porque tiene muchísima importancia desde el punto de vista ya no solo del consumidor, sino desde el punto de vista estratégico. Nosotros somos un país productor de uva, con el mayor viñedo del mundo y con potencialidad de seguir plantando. Si encontramos nichos de mercado para dar salida a esos productos, eso sería fantástico. Entonces, la regulación todo lleva tiempo y en la Unión Europea las cosas son complicadas en todos los estados, pero ha avanzado considerablemente. Ahora mismo, la reciente noticia es que la Unión Europea acaba de incluir en las nuevas negociaciones que se van a llevar a cabo para modificar algunas cosas sobre el vino entre Estados Unidos y Unión Europea, la OCM, incluir también la definición y la conceptualización del vino sin alcohol o el vino bajo en alcohol, que es muy importante para que no haya transgresiones o no haya derivaciones o falsificaciones ajenas al concepto con tal valía. Por tanto, no sé si he contestado, pero creo que sí, que lo está tomando la Administración, me consta, la Unión Europea y la OCM, o sea que más trascendencia no se puede tomar. Pau Roca, secretario general de la Federación Española del Vino, dice: las exportaciones de vino españolas han ido muy bien, pero los últimos datos a fecha de noviembre señalan un descenso y va muy ligado este descenso al aumento de precio. ¿Cómo podemos mejorar este vínculo tan claro entre precio y resultado en volumen? Javier Carro dice: ¿qué apoyos institucionales necesitan los vinos españoles para conquistar mercados internacionales? Y a este mismo tema se refiere Fernando Jáuregui, de Diario Crítico. Dice: ¿de verdad encuentran los exportadores vinícolas españoles suficientes apoyos oficiales? Me refiero, por ejemplo, a China, país sin el cual toda la industria vinícola española estaría en peligro. Bueno, vamos a ver. Perdón, la primera pregunta es que Las exportaciones de vino españolas han ido muy bien. Perfecto, ese es un tema fundamental. Yo creo que a lo largo de mi charla he venido explicando lo que pienso que debe de ser, no para nuestra empresa, que la tenemos muy claro, sino para el concepto del sector. Nosotros tenemos una tierra, un clima, un territorio, unas denominaciones, unas variedades, más variedades que ningún otro país del mundo. Estamos cualificando la variedad verdejo, la tempranillo, la tinto fino, la boval, la bonastrell, magníficas. Tenemos una tecnología, con la afortunada inversión que se ha hecho en los últimos 30 años, absolutamente fantástica, un equipo enológico preparado. No podemos dedicarnos a competir por precio. Yo creo que es un error. O sea, tenemos que cualificar nuestros productos, tenemos que ir a darles valor, tenemos que establecer la marca y las marcas. Detrás de la marca España van las marcas, ya el segundo apellido, que serán las denominaciones, y el tercero la marca, que deviene importante. Y tenemos que caminar en esa línea, ¿no? Y todo lo que vaya en esa línea y unificadamente es posible, ¿no? Yo me encuentro, nosotros estamos en 6 denominaciones, 4 de origen, ecológicos y vinos de la tierra. Yo me he encontrado, estamos en 80 países, como he dicho, no digo por otra cosa que por alumbrar la contestación. A veces, cuando voy a cualquier país, me encuentro con que el día anterior ha estado la denominación de origen X, pasado mañana está la Y, al día siguiente la J, una vez con la Cámara de Comercio de una de las provincias de Castilla y León, o de Cataluña, o de Valencia, o de cualquier lado. Eso es impresentable.
No puede ser. O sea, estamos entorpeciendo, no solo facilitando, sino entorpeciendo una acción unitaria e intentando dar decenas de impactos que no tienen ningún efecto. Entonces, y que tienen mucho coste, Yo creo que en este tema está claro. Aquí sobrepasa el concepto de España cualquier carácter de denominación de origen, de territorio, incluso de comunidad autónoma. La respuesta debe ser unitaria, las acciones deben ser mucho más unitarias, mucho más fuertes, mucho más potentes y desde luego ir de la mano, ¿no? Y tampoco tener prejuicios de englobar a veces vinos un poco diferentes. A veces los que estamos en la élite del vino, algunas veces tenemos el riesgo de no querer compartir con otros entornos de menos élite los ayudas o las acciones. Yo creo que en ese tema hay que ser generosos y hay que ir mucho más unidos, buscar la eficiencia y desde luego la Administración tiene un papel importantísimo. Todas las administraciones, porque es administración, Ministerio de Agricultura aparte, pero la Administración, sobre todo Economía, ICES, cámaras de comercio, a veces también organizaciones empresariales y por supuesto, consejos reguladores, ¿no? Yo, una de las cosas primeras que planteé, en un momento determinado que una persona accedió a un cargo, le dije, mira, tienes que unificar los temas de acción común en Castilla y León, ¿no? Me dice, no, es que claro, es que los de tal denominación no quieren ir con la otra. Digo, bueno, pues mira, pues diles que van y se acabó, porque es que no se puede andar con estas historias. Entonces, yo creo que ahí hace falta una conjunción de efecto un poquito, digamos, de decisión, de ejecución y también de generosidad por parte de las empresas y de los consejos reguladores. Carmen Rojo dice, ¿qué futuro les espera a las denominaciones de origen, en su opinión? ¿Cómo la exportación es la salida de futuro para nuestros caldos? Y en línea con lo que usted mismo ha dicho, ¿no habría que fomentar, incluso obligar a que todas las botellas que se exporten lleven el cintillo de vinos de España? Adolfo Fabieres, en esta misma línea, dice, ¿cómo están apoyando las bodegas españolas la promoción y consolidación de la marca España? ¿Hasta qué punto el distintivo regional, Ribera, Rioja, minimiza el impacto de la marca España? Bueno, en el mundo hay dos concepciones, la concepción de variedades, la concepción del Nuevo Mundo y la concepción europea, en la que ahí lo que prima son las denominaciones de origen. Yo creo que en España no podemos perder en absoluto el caudal de acciones y de trabajo y de conceptualización que han ganado las denominaciones de origen, pero tampoco es imposible integrarlas dentro de un concepto más amplio de España, ¿no? Yo pienso que en este sentido hay también un apoyo importante, y no he citado antes, pero creo que es necesario decir, el Ministerio de Agricultura, a través de la OCM, la Organización del Mercado del Vino, pues está vehiculizando una importante masa de ayudas precisamente al sector vitivinícola. Y en este sentido somos privilegiados y en ese sentido estamos intentando muchas empresas aprovechar este impulso y esta ayuda para que ganemos en esa línea de posicionamiento de la calidad y del prestigio y del precio de los vinos en el exterior, porque, como decíamos antes, la política de vender a 0,30 euros el litro y mucho litro para ahora estar con escasez y tener que importar a precios más altos de otros países del Nuevo Mundo, me parece que no es la línea que hay que hacer. Yo creo que en esto me consta, y aquí está el ministro que tiene muy clara la actuación, y yo particularmente creo que lo tiene bien definido y sabe lo que hay que hacer en este sentido. Rafael Lansón, con micrófono, por favor, presidente de la Real Academia de Gastronomía, lo más brevemente posible. Buenos días. España es en estos momentos la gastronomía más valorada del mundo, como se está viendo en Madrid Fusión una vez más. Y los 58 millones de turistas no han venido a comer, y los demás lo que más valoran de España es la gastronomía. Ese prestigio se debe sobre todo a los cocineros estrella, pero los 58 millones de turistas no van a esos restaurantes, valoran la gastronomía española por la materia prima. Yo no sé si tenemos la mejor, estoy seguro que tenemos la mejor en relación calidad-precio. Y entonces yo le quería hacer 4 preguntas muy sencillas. La primera, si debe apoyarse la exportación de nuestros alimentos y bebidas en los cocineros estrella. Ellos están de acuerdo. Y parece mentira que desaprovechemos algo. Es como si desaprovecháramos el prestigio de La Roja o el prestigio de Nadal a la hora de fomentar la marca España. En segundo lugar, si la promoción de las bebidas, de los vinos, debe hacerse en relación con los alimentos. Y en tercer lugar, y es lo mismo, si realmente los vinos deben incorporarse a la gastronomía.
Yo cuando oigo hablar de la gastronomía del vino, pienso que el vino ¿dónde está? Porque si no está en el marco de la gastronomía, pues está colgado de una nube. Y por último, si queremos realmente dar a conocer la excelencia de los productos españoles, quizá lo que tendríamos que recurrir a través de Internet y distintos idiomas es a tener una guía de alimentos y bebidas como la de restaurantes. Eso hizo la grandeza de Francia con Michelin, ha hecho que España tenga el prestigio que tiene gracias a la guía Repsol, antes guía CAMSA, y creo que habría que hacer algo parecido. Bueno, esas son las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Por supuesto que tenemos una serie de cocineros estrellas y que hay que aprovechar el tirón de ellos, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces, y yo he asistido, como bien conoces, a muchas de las cosas que se han hecho, a veces hemos ido al mundo y lo que ha sido la estrella ha sido el cocinero, no el vino. Y el que han hablado y ha aparecido en el frontispicio del máximo nivel han sido los cocineros y no los vinos o los bodegueros, que son igualmente de importantes y de valiosos que muchos de los cocineros, porque está claro que hemos tenido 100 puntos parques y 98 y hemos ganado concursos a nivel mundial. Entonces no hay una concepción en general de equiparar y poner justo al lado, y eso estoy de acuerdo que hay que hacerlo. No se puede llevar a un cocinero y luego dejar de solapada a un bodeguero para que pague las comidas que hace el cocinero. Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. O sea, vamos a estar en equilibrio. Y cuando vayamos en equilibrio, estupendamente iremos. En segundo lugar, yo creo que la gastronomía española está en un momento fantástico. Y yo lo percibo, que estoy constantemente en el exterior, ¿no? Pero efectivamente sería muy interesante ligarla mucho más a los vinos y mucho más a los maridajes y mucho más al entorno de qué encaja con un marisco, con un pescado de nuestros vinos y otras variedades. Pero bueno, también es necesario trabajar sobre la investigación, sobre demostrar que la verdejo es más importante o más interesante que la Sauvignon Blanc o que la Chardonnay, y ese terreno también hay que explorarlo. Pero desde luego lo que comentas es sin duda pura ciencia, es así. Hay que ligarlo en el maridaje de forma equiparada, de forma equiparada. Y luego, pues, en cuanto a todo lo que sea, promover mayor información o mayores guías a nivel mundial en diversos idiomas, pues fundamental, vamos. Todo lo que sea dar vehículos de información al mundo, impactos de comunicación al mundo con esa perspectiva, ayuda siempre, apoya siempre. Igual que ayuda muchísimo toda la presencia y la relación con los deportistas más importantes, o con la Roja, o con tal, pero la Roja no la he visto ligado a ningún vino rojo, ni blanco siquiera. Entonces vamos a ligar más a los hispanos y a la Roja y a todo esto, a los vinos. O vamos a ver, y perdonadme empresarios amigos algunas veces, como algunas veces por esnovismo voy al mundo exterior y no, hoy voy a tomar un Chateau, no sé qué, tal, para probar, a ver cómo esto. ¿Qué coño? Hoy tienes que tomar un español. Hoy tienes que tomar un español, el que quieras, el de cualquiera de nuestros bodegueros que están aquí, o el nuestro, porque es que hay que hacer marca España. Y cuando llegan igualmente los políticos o su majestad, tenemos que hacer una auténtica confabulación de todos los productos, o de los embutidos, por supuesto, o del jamón. Tenemos que confabularnos en ese terreno porque ayuda muchísimo. A mí cuando llega alguien y voy a un restaurante y me dice que alguien importante o alguien empresario ha tomado, ha pedido nuestros vinos, ayuda muchísimo a conceptualizarlo. Por tanto, todo lo que dices es fundamental y mucho más. ¿Es realmente eficaz el ICES? Le preguntan, ¿se está aprovechando bien las ayudas europeas? ¿Se canalizan estas ayudas realmente bien? Yo creo que es uno de los grandísimos aciertos, se canalizan bien, seriamente, rigurosamente, y luego ya cada empresa depende en su aplicación y en su utilización. Por supuesto que todo es mejorable, en nuestra empresa es mejorable, pero somos conscientes que es mejorable y vamos a cada vez hacerlo mejor. También es cierto que algunas, digamos, carencias que tenían, como unos principios en los que no se podía repetir países, nada más que 3 años, pues no tiene sentido. En un plan de internacionalización hay que apostar por muchos años de permanencia y eso también se ha corregido. Por tanto, estupendo, eso se tiene que mantener y se tiene que aprovechar por parte de las empresas. Alejandro Alonso Núñez, diputado, le pregunta cuál es su opinión sobre el asunto liberalización de plantaciones de viñedo, que sustituirá al sistema actual de transferencia y arranque de derechos de plantación.
Bueno, esta es una pregunta tan compleja que está debatida constantemente en todos los foros, en el Parlamento precisamente europeo en los últimos días, en la Comisión. Yo creo que el ministro podrá contestar mucho más precisión que yo. Nuestra opinión particular, pues no sé, es un poco ambivalente. Por un lado, hemos gastado ingentes cantidades en algo que era absolutamente absurdo, que era pagar derechos administrativos para plantar viñedo. Y ahora, por el contrario, y por ser sincero, como otros muchos de mis colegas, tenemos un patrimonio que tiene un valor y que dejaría de tenerlo. Entonces, ¿cuál es lo que conviene entre esto y lo otro y entre la liberalización de la plantación a futuro y la regulación? Supongo que van a encontrarse algún punto intermedio en el que se controle, pues a lo mejor vía consejos, un poco la extensión desaforada de viñedos, pero se busque una mayor liberalización o algo así. Es un punto controvertido y es un punto en el que uno tiene pues un poco una cara de un lado y otra de otro, ¿no? En general, yo soy proclive de la mayor liberalización de las cosas. O sea, todo lo que sea constreñir a la economía no vale, porque nos estamos poniendo a veces cotos al campo, ¿no? A lo mejor hay vías de producción o de exportación en vinos o en distinto tipo de vinos, o en vinos sin alcohol o en lo que sea, ¿no? Y poner restricciones a la plantación nos condiciona y nos pone algo que, digamos, restringe la competitividad o la libertad de creación, cosa que no tienen ningún otro de los países que no sea europeo, ni Estados Unidos, ni los países, digamos, del Nuevo Mundo, ¿no? Con lo cual nos pondría en una cierta desventaja. Con micrófono, por favor, don Carlos Falcó, presidente de Pagos Marqués de Griñón, lo más brevemente posible. Bueno, felicitar a Carlos, decirle que estoy de acuerdo y decir que Carlos es algo, yo creo que más importante de lo que la gente cree, un agrónomo ilustrado. Cuando éramos, yo soy mayor que Carlos, cuando éramos jovencitos, las mamás preferían que sus hijas se casaran con ingenieros de caminos o con abogados del Estado, ¿no? Los agrónomos venían bastante atrás. Pero, sin embargo, en aquella época éramos más o menos 2.000 millones de habitantes en el planeta Tierra. Ahora somos 7.500 y ya producimos comida para 10.000 millones. Lo que pasa es que la malgastamos. Algo tendrán que ver con eso los agrónomos. Pero volviendo al tema de hoy, el vino y el aceite, ya en el Imperio Romano España era el abastecedor mayor del mundo conocido entonces en vino y aceite. La Bética producía el aceite del Imperio Romano y la Tarraconensis, todavía no estaban las dos Castillas, el vino. Pero hemos ido casi a peor, porque en aquella época el aceite salía de Andalucía, de la Bética, en ánforas precintadas, con el nombre del productor y la calidad del aceite. Y ahí está el Monte Testaccio, en Roma, donde un profesor de historia español lleva 25 años investigando el origen de esas ánforas, que son 90% de la Bética. Sin embargo, hoy somos los campeones de los graneles, como has dicho en tu charla, tanto en vino y en aceite. Francia produce menos vino que España y factura 5 veces más. Entonces también hay que decir esa cosa. Entonces, has tocado el tema de la investigación, que sé que te interesa y lo practicas. Y además consigues muchas más cosas que otros que intentamos hacer lo mismo y te felicito por ello, que nos movemos mucho mejor, mucho peor, no sé cómo, aquí o en Bruselas. Entonces te quería preguntar, entre todas las víctimas de esta crisis, ¿no es la inversión en I+D+I la víctima más peligrosa? Es decir, la salida de la crisis, la exportación del vino, el lograr precios por litro de vino como lo logran los franceses o en aceite de oliva. Ayer tuve la visita de una comisión del Congreso americano preguntando cómo era posible que España exportara aceites virgen extra a 2 euros el litro. La salida de esta crisis, y en el sector alimentario también, no viene por el lado de la investigación y del I+D+I. Esta pregunta va dirigida también a un ministro ilustrado de Agricultura, por algo es el único ministro de Agricultura que ha repetido en la democracia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras, ¿no? Y compartimos muchísimos de los elementos, ¿no?, que tú has también creado y que estamos algunos trabajando por ello, ¿no? Yo creo que la investigación es fundamental. No he dicho que nosotros invertimos aproximadamente el 30% de nuestra facturación, no de beneficios, en I+D+I.
Y tampoco he dicho que, a pesar de que estamos en este momento con 30 proyectos de investigación importantes activos, más del 50% se dedica al tema tierra, viña, vinos. Y no he dicho que de esto no hablamos nunca. Lo siento, porque ahí hay una ventaja competitiva que tenemos que mantener. Pero para nosotros es fundamental, porque el pasado día 17 reuníamos en la bodega Mina a los mejores cerebros de investigación españoles a propósito del proyecto Zenit Demeter, un proyecto importantísimo, ha sido el más importante de Europa en los últimos 5 años y que ha alumbrado pues, muchísimos conceptos. Y estábamos, después de terminar de hablar de teoría, probando un vino Emina Verdejo con técnica tradicional, digamos tradicional para nosotros, y un vino Emina Verdejo que llamamos Prestigio, aplicando lo que habíamos aprendido en esos 4 años en que expertos, los mejores, sin duda, de este país, habían trabajado con ellos. Clarísimamente la diferencia del vino era palmaria. Claro, la pregunta del periodista dice, y ahora ustedes hicieron prueba 30.000 litros el año 2011 y el 2012, ¿qué han hecho? Pues todo con el nuevo sistema y todo con la máxima calidad. Por lo tanto, es fundamental, porque además los gustos cambian y los elementos cambian y los diseños cambian y como no estés atento al mercado constantemente, por tanto yo creo que es muy importante, pero hay que enmarcarlo dentro de un flujo de otros conceptos, porque la internacionalización de nada nos sirve, porque aquí tenemos un mercado interno más saturado y tiene que ir en línea con esto y tiene que ir en línea con lo que le están demandando en cada país, que a veces es distinto, o tiene que ir en línea con vender, que tenemos que hacerlo, la imagen de sostenibilidad. Cuando tú vas a Estados Unidos y le dices que eres absolutamente líder en este tema, que les demuestras que estás por delante de ellos, la gente te respeta. Y yo creo que en España tenemos esa posibilidad de hacerlo y de establecernos en el mundo con la autoridad que nos merece hacer bien las cosas y no con ningún complejo. Y bueno, pues en cuanto a la pregunta, el ministro puede contestar. ¿Sí? Ministro, por alusiones. Por alusiones excepcionales. Vamos a ver. Es verdad que cuando hay una crisis económica y financiera, todos los recursos presupuestarios afectan a todas las políticas. Pero a mí en este momento en el sector agroalimentario, más que la reducción o no de recursos, lo que me preocupa es algo que está haciendo ya el Ministerio. Es que los recursos se utilicen para actuaciones eficientes. Es decir, porque en España se investigan muchas cosas y hay muchos centros de investigación y hay recursos, pero a lo mejor no se está investigando lo que la empresa requiere. Y lo que está haciendo en este momento el Ministerio es casar las demandas de investigación que tienen las empresas con las posibilidades de investigación que tiene todo el sector investigador e innovador en España. Y está dando unos resultados muy curiosos. Entonces, si optimizamos el uso de los recursos, con menos recursos podremos ser mucho más eficientes, sobre todo si ponemos la investigación al servicio de la empresa y de la innovación. La I pequeña me preocupa también tanto como la I grande. En segundo lugar, estamos trabajando en la Unión Europea en el próximo periodo de programación en el marco financiero plurianual para que exista un programa de investigación en el sector agroindustrial específico, separado de los grandes programas marco, para que sea más fácil el acceso a la investigación. Yo espero que con la recuperación económica, el hecho de que haya un programa específico de innovación, investigación y I+D+I para el sector agroalimentario y una optimización de los recursos, pues podamos dar ese salto adelante que requiere el sector agroalimentario español. Muchas gracias, don Carlos. ¿Algo más? Bueno, no sé, podríamos estar debatiendo estos temas ad infinitum, pero creo que los hemos tratado con extenso. Muchas gracias. En nombre de los patrocinadores que hacen posible este foro, don Ramón Casanova, director de ASISA. Buenos días. Muchas gracias a don Miguel Arias Cañete por la presentación que ha hecho de don Carlos Moro y muchas gracias a don Carlos Moro por su presencia y por su brillante conferencia. A todos ustedes también por su asistencia en nombre de los patrocinadores y en particular en nombre de ASISA, que es la compañía que represento en esta mesa. Muchas gracias.